Vamos a comenzar con el más sencillo y el más elemental, la primera fórmula, que es la probabilidad de un suceso. Se suele definir como probabilidad de ese suceso A, número de casos favorables, partido de número de casos posibles. Ejemplo muy tonto, tenemos un dado, tiramos un dado, probabilidad de que salga 3, de salir 3, pues será, si el dado tiene 6 caras, hay 6 posibilidades, pero solamente hay un 3, un sexto. Muy fácil, y esto es lo más elemental de probabilidad. Luego viene la definición. No voy a entrar mucho en este vídeo en cosas muy concretas de probabilidad, que para eso ya tenéis cada uno de los vídeos que he hecho explicando cada tema en concreto con ejemplos concretos. Pero sí las cosas más básicas. Entonces, de la probabilidad de un suceso sacamos también el suceso contrario. Entonces, el suceso contrario a se denota como A negado, con un gorrito, por así decirlo. Entonces, la probabilidad del contrario de A es 1 menos la probabilidad de A. En este caso, en el ejemplo del tan tonto que he puesto del dado, la probabilidad de no salir 3 será pues que salga 1, 2, 4, 5 y 6. Es decir, la probabilidad, vamos a ponerlo de 3 negado, sería 5 partido de 6. 5 partido de 6 más 1 partido de 6 es 6 partido de 6, es decir, 1. Cuando nosotros realizamos un experimento tendremos un espacio muestral, el que sea, y al final la suma de todos esos casos posibles va a tener que ser 1 necesariamente. Entonces esto se va a cumplir siempre. El siguiente punto importante es el diagrama de Venn. El diagrama de Venn no es más que una manera gráfica y bastante sencilla de representar un experimento. Entonces nosotros normalmente tendremos que este cuadrado es nuestro espacio muestral, cualquier experimento cabe ahí dentro, por así decirlo. Luego tendremos nuestro suceso A y nuestro suceso B. Esto es A y esto es B. Entonces, esto nos sirve para ver gráficamente, sobre todo, la unión e intersección de sucesos, ¿vale? Entonces, ¿qué es la unión de sucesos en nuestro diagrama de Venn? La unión de sucesos va a representar todo lo que está en A y está en B. Y la intersección de sucesos, ¿qué va a ser? Lo que está a la vez en A y en B. Matemáticamente, esto lo podemos escribir como A unión B y A intersección B. Y también se puede calcular las probabilidades de esto. Entonces, en este caso, este diagrama de Venn, veis que ambos círculos se cortan. Esto quiere decir que son sucesos compatibles. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir a la vez A y B. ¿Y cómo sabemos que pueden ocurrir a la vez? Pues porque aquí hay un trocito, este trozo de aquí morado, en el que el suceso A y el suceso B están ocurriendo a la vez. Un ejemplo de esto podría ser un problema que nos dijese: probabilidad de que mis alumnos aprueben matemáticas, 0,5. Todo esto sería 0,5. Probabilidad de que mis alumnos aprueben lengua, 0,6. Y la probabilidad de que aprueben ambas sería como este limoncito de aquí, por así decirlo, ¿vale? Y esto nos indica que son sucesos compatibles, porque ambas cosas pueden ocurrir al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros aquí la probabilidad de A unión B? Pues para sucesos compatibles es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y esta es una de las fórmulas más importantes y que debéis saberos. En un ejercicio puede que os den
la probabilidad de A, la de B y de la intersección y tengáis que calcular la de la unión, o ya veremos ejercicios diversos cómo pueden pedir estas cosas, pero esta fórmula es muy importante. Vale, ¿qué pasa ahora si nuestro diagrama de Venn tuviese esta pinta? Dos sucesos que no pueden ocurrir a la vez. Bueno, en este caso, este tipo de sucesos se llaman sucesos incompatibles. Un ejemplo sería, por ejemplo, si el suceso A, nuestro experimento es lanzar un dado, y el suceso A es sacar 2 y el suceso B sacar más de 4. Pues son sucesos que no pueden ocurrir a la vez. Por tanto, tendríamos un diagrama de Venn de esta fórmula. En este caso, ¿qué pasa? Pues que, como se puede ver aquí, no hay intersección. Es decir, dicho de otra forma matemáticamente, la probabilidad de A intersección B es 0. No interseccionan en ningún momento. Entonces llegamos a la siguiente fórmula importante. Para los sucesos incompatibles, la fórmula de la probabilidad de A unión B será la probabilidad de A más la probabilidad de B. Es decir, resumen de estas dos fórmulas importantes, tenemos A, sucesos compatibles, cuya fórmula probabilidad de A unión B, y para no liarnos a esto en vez de A le voy a llamar 1. La probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y luego por otro lado tenemos los sucesos incompatibles. Incompatibles con este diagrama de Venn que tenemos aquí arriba, y en cuyo caso la probabilidad de la unión de sucesos será la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y hasta aquí estas dos fórmulas más la de la regla de Laplace y saber lo que es un diagrama de Venn. Todo ello muy importante. Esta es una de las fórmulas también que son muy relevantes y muy importantes a la hora de resolver ejercicios. Y muchas veces nos sirve, simplemente nos sirve básicamente para calcular una de esas probabilidades que nos la pedirán para otro ejercicio, otra fórmula o otra cosa que queramos resolver. Pero esto es como un recurso bastante genérico que se cumple siempre. Entonces, quería recordaros antes de nada, ya sé que este vídeo deberíais verlo si tenéis bastante claros los conceptos de probabilidad, todo el resto de vídeos. Pero bueno, quería recordaros con un ejemplo súper tonto. Por ejemplo, lanzo un dado, como básicamente el ejemplo que pongo prácticamente siempre. Lanzo un dado, suceso A, sacar par. Suceso B, sacar mayor que 3. Entonces, el suceso A sería 2, 4 y 6, el espacio muestral de ese suceso A. Y de sacar mayor que 3, pues sacar 4, 5 o 6. Vale. ¿Cuál sería ese espacio muestral de la unión de ambos sucesos? Es decir, lo que también se llamaría A unión B. Pues sería todos los que están en A y todos los que están en B. Es decir, 2, 4, 5 y 6. Unión es todo lo que está en A y todo lo que está en B. ¿Cuál sería la intersección? O lo que es lo mismo, A intersección B. Pues serían los que están en A y B a la vez. En este caso, el 4 y el 6. Con esto, lo que quiero que tengáis claro es qué significa unión y qué significa intersección. Unión significa todo lo que esté en A y B
intersección significa todo lo que esté en A y B a la vez. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estudiar término a término cómo sería el diagrama de Venn de cada una de estas intersecciones para que gráficamente entendáis de dónde viene esta fórmula y por qué se cumple que la suma de esas 4 es igual a 1. Básicamente, al final, con que os sepáis la fórmula es suficiente de cara a un examen, pero lo que yo quiero es que entendáis lo que hay detrás de cada fórmula y de lo que hay detrás de las matemáticas y que veáis que no es tan difícil como parece. Vamos con el primer caso, la intersección de A y B. ¿Cómo sería en el diagrama de Venn? Pues esta la hemos visto ya en bastantes ocasiones, sería este trocito de aquí. Vamos a ver ahora la segunda intersección, que es la intersección de A con el contrario de B. A sería este círculo de aquí y el contrario de B tendríamos todo lo que no es B. Es decir, todo esto por aquí y todo esto por aquí. Entonces, ¿dónde coinciden estos dos? Pues lo vamos a pintar en este círculo grande. Coinciden en este trozo de A que no incluye B. Vamos con la tercera intersección, que dice el contrario A intersección con B. La intersección con B la tenemos clara porque B es esto. ¿Y qué es el contrario a A? Pues todo lo que no sea A, ya sea B o lo de fuera de B, por así decirlo. Con lo cual, todo lo que no sea A. Y ahora, ¿cuál es la intersección de estas dos cosas? Pues el trozo de B que no está dentro de A. Y así tendríamos esta tercera. Y por último vamos a ver el contrario de A, intersección con el contrario de B. Entonces tendremos que el contrario de A será, como hemos visto ya en los anteriores, todo lo que no sea A, y el contrario de B, todo lo que no sea B. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la intersección de estos dos? Pues será todo lo de fuera, lo que no es ni A ni B. Y esta sería esa cuarta probabilidad. Y ahora vamos a ver las 4 juntas. Y este sería nuestro resumen. Y como veis, si sumamos o si todos los trocitos morados los pusiéramos en el mismo gráfico, tendríamos el cuadrado morado entero. Y es por esto que entonces se dice que la suma de cada una de estas 4 probabilidades es igual a 1. La siguiente fórmula importante es esta forma de expresar la probabilidad de A. Y es como la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A y no B. Que como acabamos de ver ahora mismo en los diagramas de Venn, esto sería equivalente a si tenemos esto aquí y esto aquí y nos pintamos nuestro A y nuestro B. A intersección B sería esto y A y no B sería esto. Por tanto, estas dos cosas forman el círculo completo de A. Y esta fórmula también nos va a ser muy útil en los ejercicios. Vamos ahora a ver las leyes de Morgan, que también es súper importante y básicamente nos sirve a la hora de hacer ejercicios. Y es que la probabilidad de A negado unión B negado es exactamente igual a la probabilidad de A intersección B todo negado. Y esto a su vez es igual a 1 menos, esto ya por los sucesos contrarios y su probabilidad de A intersección B. Y a su vez tenemos que la probabilidad de A negado intersección B negado va a ser igual a la probabilidad de A unión B, todo ello negado, y esto es igual a 1 menos la probabilidad de A unión B por la propiedad de los sucesos contrarios. La próxima fórmula importante y última es la probabilidad condicionada. Siempre tenemos que acordarnos que en la probabilidad condicionada esta es la suposición y esta es la probabilidad que nos piden.
problema típico. Suponiendo que sabemos tal, calcula la probabilidad de tal. Vale, esta fórmula es genérica. Ahora vamos a ponernos en un caso concreto, y es que los sucesos A y B sean independientes. Entonces, si nuestros sucesos A y B son independientes, esto significa que no va a cambiar la probabilidad de A por esa suposición de B. Por tanto, esto quiere decir que la probabilidad de A va a ser igual que la probabilidad de A barra B. ¿Qué quiere decir esto también? Que nuestra fórmula de la probabilidad condicionada no cambia. Esto sigue siendo la probabilidad de A intersección B por la probabilidad de B. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pasamos esta probabilidad de B multiplicando al otro lado, tendremos que la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A. Y esta fórmula es muy importante porque es una propiedad de los sucesos independientes. Con sucesos dependientes no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no se cumple esto para sucesos dependientes, solo se cumple para sucesos independientes. Y con esto terminaríamos con todas las fórmulas que yo considero que debéis saber para aprobar un examen de probabilidad. Por último, y como hago siempre, os dejo por aquí un resumen de todas las fórmulas. Ya sabéis esto, apuntároslo bien y con esto vais a poder resolver todos los ejercicios. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda me la podéis poner en comentarios. También contactadme a través del correo electrónico que tenéis ahí en pantalla. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.